Les invito a buscar en sus Biblias, por favor, en el libro de Efesios. Libro de Efesios, allá en el capítulo 4. Recuerda que estamos considerando una nueva serie. Esta serie lleva por título El andar de la vida cristiana, que tiene que ver con el aspecto práctico, tu conducta, tu estilo de vida. El cristianismo no es una religión, sino que es un estilo de vida, que significa que andamos en comunión, en una relación personal con Cristo Jesús. Déjame decirte algo. Desde el momento en que usted recibió a Cristo como su Salvador personal, su vida debe haber cambiado. Segunda a los Corintios 5:17 claramente dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Los hermanos que van a recibir esta carta, la carta de Éfeso, van a luchar. La mayoría de ellos trabajaba en diferentes gremios, textiles, en el campo, en el cuero, en diferentes áreas. Y en Éfeso había muchas prácticas que involucraban la responsabilidad de ellos y que en cierta forma como cristianos les comprometía. Entonces Pablo tiene que instruirles y enseñarles. Les ha dado 3 capítulos de doctrina, pero ahora les va a dar 3 capítulos de deber de vida cristiana. Y a veces, escúchame bien, nos equivocamos en nuestra mente. El cristianismo no solamente es información, knowledge, conocimiento, sino que el cristianismo también tiene que ver con vida, con el estilo de vida, con cambios. Es por eso que el tema que vamos a considerar hoy tiene que ver con compromiso de vida. Y ese compromiso de vida lo vamos a ver con, como dice el libro de Efesios allá en el capítulo 4, mira el verso 25, capítulo 4, verso 25, dice la palabra del Señor lo siguiente. Efesios en el capítulo 4, verso 25, por lo cual, dice Pablo, todos juntos, verso 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Qué interesante mandato que el apóstol Pablo nos está dando. Él nos ha dicho con respecto a la vida cristiana, ser diferentes, lo que el apóstol Pablo nos va a decir a través de estos versículos. En el estudio anterior veíamos en el verso 22 que dice que el creyente debe despojarse. En el verso siguiente la palabra de Dios dice que el creyente debe renovarse. Debemos despojarnos del viejo hombre, debemos renovar nuestra forma de pensar, porque al renovar nuestra forma de pensar, renovamos también nuestra forma de actuar. Conforme el hombre piensa, va a actuar. Y luego nos dice, si nos vamos a despojar, si nos renovamos, debemos vestirnos ahora de un nuevo hombre. Mira lo que dice el verso 24. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En santidad tiene que ver mi relación con Dios. En justicia tiene que ver para con los demás. Y en vida tiene que ver con la verdad y con la verdad que es la persona de Cristo Jesús. Para vestirnos de este nuevo hombre, de este nuevo compromiso de vida, nosotros debemos comprometernos a asumir el compromiso de vivir los mandamientos ¿de qué? De la palabra. Aquí está la clave. Toda persona puede llegar a una iglesia y levantar la mano y decir, sí, yo recibo a Cristo y emocionarme. Pero el cristianismo requiere un compromiso. ¿Recuerdas que el Señor Jesucristo dice, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y ¿qué más? Y sígame. Cristianismo es un estilo de vida y ese estilo de vida requiere de parte de nosotros que asumamos un compromiso. Mira lo que dice Juan. Es interesante. Primera de Juan, capítulo 2, verso 4. El que dice, yo le conozco, hablando del Señor Jesucristo, y ese conocer que tengo relación con Él, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal, ¿qué? Es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Por qué? Porque el cristianismo tiene que ver con un estilo de vida. Es por eso que Juan nos va a decir, ahora, debemos dejar, y en forma práctica, la mentira
para hablar ¿qué? La verdad. En algún momento tiene que salir de mi parte esa careta. Mira cómo comienza el texto. Volvamos a Efesios, al capítulo 4. Mira lo que dice el verso 25. El apóstol Pablo, ¿qué nos dice en Efesios capítulo 4, verso 25? ¿Cómo comienza? Por lo cual. Es decir, por causa de lo dicho anteriormente, por lo que él ha comentado anteriormente, por causa de que tú te has identificado con Cristo, por causa de que tú dices, yo soy cristiano, yo he nacido de nuevo, es porque he cambiado mi mente, me quiero vestir de ese nuevo hombre, por esa realidad que usted dice, yo soy cristiano, por la realidad en la cual usted está en este lugar, porque usted está en este lugar porque dice, yo amo a ¿quién? A Cristo, y el amor a Cristo se traduce en obediencia. Si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos, por lo cual tiene que ver con asumir algo. Debemos, dice Pablo, ¿hacer qué? Desechar, quitar, significa poner a un lado completamente. Y esta es una decisión. Esta es una decisión suya y también mía. ¿Qué debemos desechar? Por la causa de haber recibido a Cristo, debemos desechar ¿qué cosa? La mentira. La mentira tiene que ver acá con toda declaración. En la palabra griega que se utiliza acá es la palabra que describe pseudo, falso. Eso significa que hay pseudo cristianos, pseudo evangélicos, aún pseudos ministros. Es un término fuerte en el sentido de que es aparentar lo que no se es. ¿Cuán fácil es aparentar espiritualidad, cristianismo, vidas santas, pero realmente lo somos? ¿Qué es el estilo de vida? Yo recuerdo en mi país, y esta idea de falso, de falsedad, yo recuerdo en mi país en las ferias públicas donde vendían verdura, las papas, naranjas, limones. Allá hay pesas y esas pesas tienen un metal que se llama poruña. Y esa poruña, el hombre de las papas, por ejemplo, yo le digo, quiero 5 kilos de papas. Él va, la mete en las papas y la pone ahí. Por lo general, esas pesas estaban ¿qué? Trucadas. Es por eso que frecuentemente en estas ferias andaba la policía con un pedazo de metal equivalente a 1 kilo. Y le decía, señor, permítame pesar esto. Si pesaba más de 1 kilo, ¿qué? Había una mentira, había algo que se estaba imitando. Ahora, mi abuelo, que no era truquero, pero él me enseñó, no sé de dónde sacó el... Pero él me dice, fíjate cuando metes la mano en la poruña, porque a veces no hay ningún problema con la balanza, pero como tienen la mano abajo de la pieza metálica, ellos ¿qué hacen? Pesan su mano, y al pesar su mano, ya estás perdiendo, aunque sea, medio kilito de papas. Ojalá que no haya ese tipo de personas que van aparentando que dan la medida exacta, pero en el fondo ¿qué? Es un engaño, hay falsedad. Permíteme rápidamente definir en primer lugar lo que es mentira. Veamos en primer lugar, y hoy nos vamos a concentrar en este tema. Pablo nos ha dicho en este versículo, por lo cual, dice Pablo, por lo cual desechando toda mentira, hablad ¿qué? Verdad cada uno con su prójimo. Definamos lo que es la mentira. ¿La mentira qué es? Una declaración no verdadera que se dice con la intención deliberada de ¿qué? De engañar. Es decir algo, es hacer una declaración, pero en el fondo esa declaración tiene la intención que no se entienda la real ¿qué? Motivación que hay. Satanás, cuando le habló a Eva, la serpiente, dijo medias verdades, pero en el fondo estaba escondiendo ¿qué cosa? Su real intención. ¿Cuál era la intención de la serpiente? ¿Hablar mal de Dios? ¿Esa era la intención? La intención final era que
Adán y Eva, ¿qué? Desobedecieran a Dios. Pero ella, la serpiente, ¿qué hizo? Ocultó. Es una declaración no verdadera que se dice con la intención deliberada ¿de qué? De engañar. Podemos decir que una mentira es una declaración realizada por alguien que sabe que es falsa, en todo o en parte, esperando que los oyentes ¿qué? Le crean, ocultando siempre la realidad en forma parcial y a veces total. ¿Qué de las mentiritas blancas o piadosas? ¿Qué de aquellas cosas que decimos como para que no dañar a los demás? Si usted es médico y le hace el examen a un paciente y ese paciente tiene una enfermedad grave, ¿le quiere decir usted una mentirita blanca? ¿Ah? ¿Usted quiere que le digan una mentirita blanca? Pero ¿te has fijado que a veces el paciente le dice al doctor que no me diga lo que tengo? La mentira acá tiene esa intención. Déjame decirte algo. Dios en los 10 mandamientos dijo así, Éxodo capítulo 20, verso 16, no hablarás contra tu prójimo, ¿qué? Falso testimonio, que tiene que ver entonces con la mentira. Hemos dicho, a regla general, la mentira es una declaración que usted hace, pero con la intención de ¿qué? A veces, por no comprometerse, dice, voy a estar, voy a ir, pero en el fondo usted no tiene ¿qué? Ninguna intención de estar y ninguna intención de ¿qué? De ir. ¿Por qué dice voy a estar? ¿Por qué compromete su palabra cuando sabe que no es ¿qué? Cierto? ¿Será para zafarnos de alguna razón, de alguna responsabilidad, para no quedar mal? ¿Qué es el cristianismo? ¿Qué es el cristianismo? Decir la verdad. Mira conmigo, hemos hablado en primer lugar sobre la definición de lo que es la mentira. Veamos ahora los disfraces de la mentira. La mentira no camina sola por la vida. La mentira está acompañada ¿de qué? Del engaño, que es la intención de ¿qué? De lograr o quitar o dar a entender a otra persona algo que no es real. Ahí va la mentira acompañada ¿de qué? Del engaño. La mentira se acompaña también del falso testimonio, que es el perjurio. El perjurio tiene que ver con una declaración, con dar un testimonio, con contar algo que realmente ¿qué? No, yo estuve allí, yo sé que esa persona es así. No la conoce. No sabe cómo es. Dice Proverbios 19:5, el testigo falso no quedará sin castigo y el que hablare mentiras no escapará. Tal vez escapamos nosotros con el engaño, con el perjurio, con el falso testimonio. Podemos escapar de los ojos de los hombres. Pero si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, esas palabras de perjurio, de mentira, de engaño, pesan sobre su vida y tendrá que dar cuenta. Y déjame decirte algo. Todo lo que el hombre sembrare, eso, y es acá. No es en el cielo. La hipocresía va de la mano con la mentira. Cuando tenemos una cara sonriente y expresamos cómo me molesta, he oído hablar a esa persona de otros. Y cuando le ve casi corre para abrazarle. Eso es ¿qué? Hipocresía. Eso es fingir ¿qué cosa? Tanto tiempo sin verte. No le saluden así a la hermana ahora. Pero a veces somos tan ¿qué? Fingidos, somos tan falsos. Las exageraciones. La exageración. A veces en el ministerio ocurre esto. ¿Y qué tal cómo estuvo la asistencia? Sí, buenísimo, éramos casi 50. Y la verdad que eran 15. Yo lo he visto en evangelistas. ¿Cuántas almas se ganaron? 20, pero ¿qué tal si le agregamos qué? Un cero más, ¿suenan qué? 200 y hay apoyo. Exageraciones. ¿Qué de las calumnias? Cuando usted directamente habla ¿qué? Eso se da en el pueblo del Señor. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que no debe haber en nosotros ¿qué? Mentira, calumnias. Uno más, encubrimiento. Esto es tremendo.
Cuando usted como creyente sabe que alguien está andando mal y lo encubre, o que está tomando malas decisiones y lo justificamos diciendo, yo no sé. Queridos, el encubrimiento es también ¿qué? Pecado, y es una gama de la mentira o la doblez. La doblez es también una astucia o malicia en la manera de obrar, dando a entender lo contrario de lo que se está diciendo. No estás hablando mal, pero en el fondo lo que estás haciendo, ¿qué es? Hablar mal. ¿Sabes que a veces esa doblez se puede dar en una oración? Y usted puede estar orando por ese hermano y a la vez, en vez de orar, lo está despellejando. Porque está sacando afuera cosas que usted ni nadie debería ¿qué? Decir. Eso va acompañado. ¿Los disfraces de qué? De la mentira. Creo que tendríamos mucho más que decir. Proverbios 12, 22 dice lo siguiente: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Qué interesante. ¿Sabe de qué me recuerdo en todo esto de los disfraces? De un hombre llamado Gepetto, que fabricó ¿qué cosa? Un muñeco de palo. Y lo único que deseaba que ese muñeco de palo ¿qué? Pudiese hablar. Y ocurrió. Pero la sentencia con Pinocho, ¿cuál era? Cada vez que él mentía. Ahora yo me pregunto, si ocurriera eso con nosotros, ¿cuántos Pinochos estarían hoy en este lugar? Los disfraces de la mentira. Hemos hablado en primer lugar sobre la definición de lo que es mentira, los disfraces de la mentira. Permíteme ahora, en tercer lugar, hablar sobre la dinámica de la mentira. ¿Cómo comienza a tejerse todo esto? La dinámica de la mentira. Mira, la mentira es parte ¿de qué? De nuestra naturaleza caída. Salmo 58, verso 3 dice lo siguiente: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando ¿qué? Mentiras desde que nacieron. ¡Wow! ¡Qué interesante! Por naturaleza entonces tendemos ¿a qué? A mentir. Este texto es interesante porque está diciendo que el hombre ¿desde cuándo? Desde que nace. Se apartaron los impíos desde la matriz. Queridos, aquí tenemos un gran trabajo con nuestros hijos y ayudar a nuestros nietos, porque por naturaleza ellos van a querer ¿qué? Mentir. No les enseñamos a cometer el accidente, cortar la flor, quebrar algo y luego ¿qué? Esconder la mano. ¿De dónde lo aprendí? Y luego quedarme ¿qué? Callado de la naturaleza del ser humano. Ahora, lo más lamentable es que tenemos una tendencia natural por la mentira de desconfiar ¿de quién? De Dios. No le creemos a Dios y nuestra mente nos engaña al punto que creemos que Dios es mentiroso, porque Satanás le dijo a Eva: con que Dios os ha dicho no muráis. Intentó acusar a Dios ¿de qué? Que él era el mentiroso. Con tanta libertad, naturalidad, le creemos más ¿a quién? A quien la Biblia dice que es homicida y padre de mentira. Y creyentes le creen más ¿a quién? A Satanás que a la propia persona. Esa es la dinámica. Está ahí porque es parte de nuestra ¿qué? Naturaleza caída. Y nos inclina y nos lleva y nos dice: confía más ¿en quién? ¿En Satanás? Que en Dios. Como que las mentiras nos van a ¿qué? Salvar. ¿Uno más? Veamos rápidamente cómo la Biblia, hemos hablado, hemos hecho mención, hemos definido lo que es mentira, hemos hablado de los disfraces de la mentira. Su dinámica está en nosotros porque es parte de nuestra naturaleza caída. Veamos ahora un poquito sobre la descripción de la mentira. Tengo varias cosas que decir, voy a enumerarlas rápidamente. Si quiere comprobarlas más, usted tiene ahí el bosquejo en su apunte. En primer lugar, mira, la descripción de la mentira. ¿Qué nos dice la palabra de Dios con respecto a esto? En primer lugar,
Dios en su palabra, ¿qué nos dice? Que Él aborrece la mentira. Proverbios 12:22, los labios mentirosos son abominación a Jehová. Abominación es algo que Él detesta. Si Dios es verdad y Él no miente, ¿cómo debemos actuar nosotros? Ahora, dígame usted como padre, como madre, ¿cómo se siente cuando su hijo o su hija qué? Le mienten. ¿Cómo se siente? Mal. ¿Cómo se sentirá nuestro Dios cuando continuamente estamos qué? Mintiendo y aún siguiendo más el camino de la falsedad. Mira la descripción de la mentira. En primer lugar, la Biblia nos enseña que la Biblia nos enseña que Dios aborrece la mentira. En segundo lugar, la mentira siempre perjudica a ¿quién? A los demás. Proverbios 29:12 dice así: si un gobernante atiende las palabras mentirosas, todos sus servidores serán ¿qué? Impíos. Qué interesante. Tiene que ver con la corrupción del poder, el favoritismo, la injusticia, la falta de equidad. Pero ¿qué pasa cuando padres son mentirosos? ¿Cómo pueden exigirle a sus hijos qué? Me acuerdo en una ocasión que venía de viaje, venía acá a Australia. No sé si fue que venía a casarme o no, en uno de esos viajes. Vi a un hombre que viajaba desde mi país, Chile, acá. Y que venía de regreso. Ahí está, bueno, de regreso. Le esperaba a su familia y traía un precioso barco. Lindo barco, hechos a mano, precioso, para su hijo. Porque él amaba a su hijo y a su esposa y quería lo mejor. Fue en aquel tiempo en que LAN Chile hacía sus viajes y hacía una escala en Papeete, en Tahití. Y nos llevaban a un hotel. A mí me tocó la habitación enfrente de él. Y él con otro amigo más se contrataron 2 prostitutas y las metieron en su pieza. Y luego en el aeropuerto, abrazando a su hijo y abrazando a su esposa, ¿qué? Como si nada. La mentira perjudica también ¿a quién? A los demás. Siempre traerá consecuencias, aunque tal vez cosas que mis hijos no han visto de mí, tal vez conscientemente, ellos las perciben y seguirán nuestros pasos. Porque como un líder, como un gobernante, se engaña y estafa, ¿qué se puede pedir? Hay países que como los presidentes son ¿qué? Estafadores, coimeros. De ahí para abajo se puede, ¿entiende lo que es coima? Se puede comprar aquí al cartero, al policía, al ferretero, a quien sea, por un poquito más de qué. La injusticia, la mentira perjudica a otras personas. Rápidamente, mentir a otros es mentir a quién. ¿Recuerdas el caso de Ananías y de Zafira? Ellos mintieron y ¿qué le dice Pedro? No han mentido a los hombres, sino a Dios. Cuidado, porque cuando usted miente, está mintiéndole también a quién. A Dios. Mira, el mentiroso siempre ¿qué hace? El mentiroso disfruta ¿qué? Mintiendo. Dice el Proverbios 19:28, el testigo perverso se burlará del juicio y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Uno más sobre la mentira. Estamos mirando rápidamente lo que la descripción de la mentira en la Biblia. Uno más, el mentiroso se junta ¿con quiénes? Con mentirosos. Dice el Proverbios 17:4, el malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua de ¿quién? De los detractores. Es decir, que los mentirosos les gusta andar ¿con quiénes? Uno dice como padre, es que mi hijo tiene ¿qué? Malos amigos. A veces nuestros hijos, de usted y yo, tenemos los amigos que queremos tener. Los pares se atraen. Por eso dice Pablo que las malas conversaciones ¿qué hacen? Corrompen las buenas costumbres. Uno más, la mentira como broma es también ¿qué? Muy peligrosa. La mentira como broma es peligrosa. Dice Proverbios 26, 18 y 19, míralo conmigo, como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, es decir, como aquel que enloquece y puede matar a alguien, tal es el hombre que engaña a su amigo
Y dice, no, ciertamente lo hice ¿qué? Por broma. Escúchame. Tenía que ir a buscar a mi hermana al colegio, éramos niños, no sé si yo tendría, 12 años, 13, 12 años, ¿no? O tal vez un poquito menos. Tenía que atravesar una avenida principal con semáforo, iba a buscar yo a mi hermana al colegio, todas las tardes, yo iba a la mañana y ella iba a la tarde. Y la tenía que traer y cruzar una calle que se llama Avenida Recoleta. No, tal vez hoy nosotros cuidamos mucho, en aquel tiempo los semáforos estaban, pero era como un cruce de esto en blanco en algunas ciudades, no importa lo que haya, pasan igual. Y antes de entrar me acuerdo un día que le digo yo a mi hermana, mira, dile a mi abuelita que me atropellaron en Recoleta. Y para ponerle más dramatismo, le unté con mi saliva en los ojos como que entró llorando. Y ella entró a la puerta, entró de la puerta a la puerta de la casa. ¡Abuelita, abuelita, atropellaron al Andrés en Recoleta! Pobre vieja. Ella estaba sentada en este sillón. Pegó un brinco, estamos hablando que ya tenía sus 65, 70 años, no recuerdo. Pegó un brinco la pobre abuela mía, hasta el otro lado casi se me muere ¿de qué? De un shock. Y yo cuando la veo gritando, ella y mi abuelo, porque mi hermana gritó, ¡han atropellado al Andrés! Entré corriendo, abuelita, 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 no es cierto, no es cierto. Espérate la que me llegó después. Nos dice la palabra que la mentira está ligada ¿desde qué? Desde la matriz. ¿De dónde se me ocurrió? Pero ¿qué si le hubiese dado a mi pobre abuela qué? ¿Ah? Un infarto al miocardio por esa broma que le he hecho. La mentira como broma sigue siendo ¿qué? A veces esa broma daña la autoestima de la persona. Esa broma tal vez en su complejidad, en su lucha. Y esa mentira puede traer ¿qué cosa? Tremendas consecuencias. No debemos ser parte de la mentira. Un falso testimonio contado como chiste puede ser tan malo, tan dañino, que a veces no tenemos nosotros ni idea de lo que puede ocurrir. Mira uno más. La mentira se descubre con el tiempo. Dice el Proverbios capítulo 12, verso 19, el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Para sustentar y mantener una mentira, ¿qué tienes que hacer? Seguir mintiendo. Y eso puede convertirse en personas que son mentirosos patológicos, que ya no se dan cuenta ¿de qué? De que mienten. Y le gusta exagerar y ponerles adornos. Tenía yo una persona amiga que le decía cada vez que contaba una historia el porcentaje de credibilidad. Porque todo era siempre ¿qué cosa? Una exageración. Mira uno más. La mentira recibirá, sin duda alguna, de parte de Dios, castigo. Proverbios 19:5 dice así, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. ¿Tú sabes dónde irán a parar los mentirosos? ¿Ah? Es cosa seria. Salmo 5:6 dice, destruirá a los que hablan mentiras, al hombre sanguinario y al engañador, abominará Jehová. Creo que es muy práctica esta lección. ¿Qué nos dice Dios a nosotros? Terminemos. Hemos hablado sobre la definición de mentira, los disfraces de la mentira, la dinámica de la mentira, la descripción de la mentira en la Biblia. Terminemos mirando nuevamente lo que dice la palabra del Señor, la discordancia de la mentira. Hay un texto interesante en Primera de Juan, capítulo 3, versos 8 y 9. Mira lo que dice Juan, que él también es muy práctico. El que practica el pecado, ¿qué dice? Es del diablo. Podemos decir
el que practica la mentira, ¿de quién es? Es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel, mira el verso 9, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué está diciendo? Que si usted ha recibido a Cristo como su Salvador personal, no puede practicar el pecado. Aunque usted me diga, si yo peco, abogado tengo para con Dios, escúcheme bien. El que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, la naturaleza de Dios, ¿está dónde? En él. Pero si usted peca deliberadamente y no hay ninguna consecuencia en su vida, déjeme decirle, mi querido, mi querida, es muy posible que usted nunca ha nacido de nuevo. No puede practicar. Volvamos a Efesios capítulo 4, verso 25. Dice el verso, por lo cual debemos ¿qué? Desechar. Volvamos ahí, lleguemos a la conclusión. Al volver a nuestro texto en Efesios 4, 25, Pablo nos dice lo siguiente. Hablad, y esta es la ley de la sustitución. Dios nos dice, quita eso. Pero algo nos dice ahora. ¿Qué nos dice? Hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué debemos hablar verdad? Porque Jesús es verdad. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Y porque la palabra de Dios es la palabra de ¿qué? De verdad. Hablar con tu prójimo ¿qué? Hablad verdad con cada uno con su prójimo. ¿Por qué razón? Porque somos ¿qué? Miembros los unos de los otros. Porque somos miembros los unos de los otros. Nos pertenecemos los unos a los otros. No podemos edificarnos si no andamos ¿en qué? En la verdad. El creyente tiene que decir y vivir ¿qué cosa? La verdad. ¿Amén? No los escuché. ¿Amén? La palabra del creyente debe valer. Nuestro Señor dijo así, Mateo 5, 37. Pero sea vuestro hablar ¿cómo? Sí, sí, no, no. Porque lo demás de esto, de mal procede. Ahora, ¿cuánto pesan tus palabras? ¿Valen? Si usted me dice, hermano, yo voy a llegar al culto, y llega el día y no llega, yo le pregunto, ¿cuánto peso tienen sus palabras? Yo voy a salir, voy a ir con ustedes. ¿Cuántas veces hemos salido a hacer evangelismo y los que prometieron estar, ¿qué? No están. Pregunta, ¿cuánto peso tiene tu palabra? ¿Será que es mejor no prometer que prometer y qué? Y no cumplir. Pero a veces nos acostumbramos a ¿qué? A decir las cosas y nunca cumplirlas. Primera de Juan 3:1, mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿Para qué? Para que sea manifiesto que sus obras son ¿qué? Hechas en Dios. Amén. Ojalá que no nos ocurra como aquella historia de Esopo, ¿sí? Viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo. ¿Y el lobo qué? No venía. ¿Recuerda la historia del pastorcito mentiroso? Ojalá que usted y yo no tengamos que ese calificativo que no siempre lo que decimos corresponde a lo que es. Qué triste, les decía de esta persona que cada vez que decía algo teníamos que preguntarle qué porcentaje le íbamos a aplicar. Esa persona siempre intentó hacer ministerio, pero nunca pudo terminarlo. ¿Por qué? Quítese de vosotros toda palabra que sea mentirosa, y cuando quitemos,
¿qué debemos hacer? Hablar verdad. Amén. Que el Señor nos bendiga. Este es el caminar del presente del creyente. Hablemos la verdad. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, en el día de hoy hemos considerado una enseñanza interesante, muy práctica, que nos lleva a nosotros cuestionarnos. Cuestionar lo que decimos, nuestros compromisos, lo que prometemos, las decisiones que tomamos, ya que tu palabra nos enseña que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, somos ahora responsables de decir siempre la verdad. Ayúdanos, Señor, en nuestras decisiones a ser fieles, comprometidos, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Primero a mí, Señor, te pido que me perdones. Has hablado mi vida, Señor, y me enseñas que debe haber, Señor, sinceridad en nuestros labios. Hablar siempre verdad. Aunque muchas veces lo que tengamos que decir sea difícil, sea fuerte, a veces es complicado. A veces mentimos por protegernos, por buscar una posición, por ocultar cosas. Tú hoy nos dices en tu palabra que debemos decir siempre la verdad. Tú honras a los que te honran. Te doy gracias, Señor, en esta hora por tu palabra, orando a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.